más apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Hoy en Corrillos vamos a analizar la última encuesta, o por lo menos los resultados de la última encuesta de Gallup, la que mide, además de los temas y de los personajes nacionales, es de las pocas que cada 2 meses hace la medición también de 5 alcaldes, entre esos el de Bucaramanga, y 4 gobernadores, entre esos el de Santander, con respecto a cómo va el nivel de aprobación o desaprobación de su gobierno. En tal sentido, hoy vamos a analizar las cifras de cómo están el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, del gobernador Didier Tavera, con respecto también, no solo en su medición personal, sino también cómo están a nivel del resto de mandatarios que tienen que ver con alcaldes y gobernadores o sus pares, que también mide la encuesta de Gallup. Y para hacer este análisis he invitado a nuestro opinador permanente, al hombre que sabe bastante de cifras, de datos, de planeación, como es el doctor Sergio Isnardo Muñoz. Bienvenido, Sergio Isnardo. Hola Juvenal, muy buenas noches, mil gracias por la invitación como siempre. Y bueno, pues este programa muy importante para hacer ese análisis tranquilo después de que las encuestas ya empiezan a arrojar una tendencia de los mandatarios seccional y local, y que nos empiezan también a mostrar esa posibilidad que tengan de reaccionar frente a las debilidades, los vacíos que encuentran los ciudadanos en sus gobiernos, en esas administraciones, tanto el departamento como en el municipio de Bucaramanga. Así que el programa pues va a estar bastante movido, y por supuesto saludar a todos los televidentes de TVC, de Corrillos, y por supuesto los que nos siguen por las redes sociales. Estamos en este momento en Facebook, ¿no? Facebook Live. Ahí vamos a ver, a compartir, y por supuesto, como estamos en directo, pues sí, pues, que la gente, sí, porque como vamos a hacer el análisis, qué bueno que la gente también nos diga, a propósito de las cifras, qué piensan. Y aquí vamos a leer algunos comentarios que se puedan leer, lógicamente. Aquí voy a compartir entonces para que la gente empiece a... Sí, lo pueden seguir por Canal TVC, pueden seguir a través de la cuenta Juvenal Bolívar y pueden seguir a través de la cuenta de Sergio Isnardo Muñoz. Así es, ¿sí? Así es. Bueno. Quiero así compartir. Bueno, a propósito, lo veo muy activo yo en los últimos días, solamente me lo encuentro o aquí en el programa o en el aeropuerto. ¿Para dónde va? Para la costa. ¿De dónde viene? De la costa. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿A qué se dedica? Bueno, no, en este momento, Juvenal, usted sabe, y todos los amigos saben, que estamos en el sector privado. Ajá. Privado de salario, privado de conductor, privado de... pero no, afortunadamente estamos haciendo un trabajo con las administraciones municipales que tienen vacíos en su estructura técnica para presentar los proyectos ante el Sistema General de Regalías, y bueno, me han pedido varios municipios en varias partes del país que los acompañen a ese propósito, y por eso pues he estado como moviéndome mucho por varios departamentos de esta querida Colombia. Bueno, como dijimos que íbamos a hablar también y a interactuar con nuestros amigos de Facebook, pues darle un saludo a Víctor Daniel Betancourt, que nos está viendo desde el Guaviare. ¿Lo conoces, no? No. ¿No? Saludos desde el Guaviare. Bueno, gracias Oiga, por muy seguirnos. bien. Gracias por seguirnos. Tras
vamos más allá de las fronteras de Sí. Santander. No, además que hay que contarle a la gente que Sí. a través de la señal de UNE, no solamente nos ven aquí en el área metropolitana como es Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Florida Blanca, sino que también trascendemos a toda el área metropolitana de Cúcuta. Además, estamos entrando como si fuéramos el canal local de Barranca Bermeja. Así que un saludo también para la gente de mi tierra, Barranca Bermeja. Y Estuvo bueno, movida ese fin de semana Barranca, ¿no? sí, ustedes estaban allá en la extensión, ¿no? Claro, ese mecanismo juvenal que pues en principio y el espíritu yo creo que era muy positivo de la participación, generar mecanismos de participación para que la gente se pronuncie, se ha vuelto realmente, y hay que decirlo, en una sinvergüencería, Sí. en un espacio para el revanchismo, que para los que perdieron las elecciones, entonces el día siguiente que perdieron las elecciones ya empiezan a cuadrar toda la estructura para recoger firmas, para generar, Sí. y creo que ahí pierde el sentido el concepto de revocatoria. Y bueno, en Barranca Bermeja pues la democracia, en este caso la abstención, ganó de manera abrumadora, legitimó un mandato de Darío Echeverri que tiene virtudes, que tiene defectos como cualquier mandatario, pero también le manda ese mensaje de que tiene que recomponer esa unidad de Barranca Bermeja, una ciudad tan importante para no solamente Santander, sino para Colombia, y que necesitamos que salga de esa crisis que pues no es de Darío. La gente piensa que la crisis es a causa de Darío. Darío le reventó la crisis de Barranca Bermeja en su gobierno, pero esta es una crisis que se está incubando tiempo atrás. Obviamente la decisión de no hacer el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja marca un antes y un después de la economía y la dinámica que traía la ciudad, la expectativa. Acuérdese, Juvenal y televidentes, que la economía se basa en expectativas y en expectativas buenas. Si las hay, esas expectativas hacen que la economía pues mejore, porque la gente va a invertir, saca sus ahorros, no se los lleva para otra parte, llega, en fin, mueve la economía una buena expectativa, y esa era la que tenía la gente cuando se le dijo vamos a ir por el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. En el momento en el que se cae el proyecto, en el que el presidente de Ecopetrol, el doctor Echeverri, muy recordados por estas tierras, también porque fue cuando ministro de Hacienda el que tumbó a los territorios productores de sus regalías, pues ahora salió con el cuento que no hay plata en Ecopetrol porque todas se las llevaron, usted sabe para dónde. Ajá. Bueno, Para pero, ratificar. pero permítanme, vamos a arrancar con el programa, y a medida de las cifras, Vamos y a medida del haciendo- análisis, vamos también, no solamente saludando a nuestros televidentes a través del Facebook Live, que entre otras cosas tenemos a nuestra amiga Elsie Lázaro López. Ella se encuentra en Estados Unidos, es una amiga que se crió conmigo ahí en Barranca Bermeja, en el barrio Las Brisas. Saludos a él. El saludo Y sí, especial y para bueno, ella. que escriba a ver cómo portaba sí, Juvenal. pero que también, pero ojalá se tome una fotico, ella viendo precisamente Sí, su que nos mande un celular, saludito. y qué bueno, qué rico. Y aparte de eso, hay unas personas de Barranca Bermeja que ya nos están saludando y que están diciendo la refinería cada vez más contamina más. Pero bueno, a lo que vinimos vamos a analizar hoy la encuesta de Gallup, la encuesta bimensual, Sí. que esta encuestadora hace de los temas más importantes a nivel nacional. De entrada, la imagen del presidente Santos, de todos los sectores de su gobierno, pero también la situación que afrontan cada uno de los diferentes ministerios, de personajes de la vida nacional. Y en esta ocasión vamos a referirnos más al tema que tiene que ver con alcalde de Bucaramanga y gobernador de Santander, de cómo les ha ido con respecto a esos últimos 2 meses, con respecto al resto del periodo que ha avanzado. Bien, entonces esta es la presentación que hace Gallup a nivel de su encuesta principal, Gallup, la número 119 de junio de 2017. Sí. ¿Sabe por qué la gente no le puso mucha atención? Como que pasó como de bajo perfil, Sí, ¿cierto? porque es que salió en plena época de puente festivo y pues la gente estaba descansando, no se puede... Pasó de agache, como se dice popularmente. Pero si nosotros teníamos como un programa netamente de análisis políticos, teníamos que hacer el análisis. Seguro. Y bueno, qué bueno hoy. Oye, es muy importante, es que estamos en un momento en el que además los partidos están tomando posiciones
están mirando lo que va a suceder con las elecciones al Congreso, las elecciones de presidencia y cómo se mueven los mandatarios locales es muy importante porque manda señales hacia dónde se está dirigiendo la opinión pública. Bien, ahora vamos a mirar, como toda encuesta tiene una forma, en la forma como se hizo, este es lo que se llama la ficha técnica. Muy seguramente no van a ver mucho, pero les contamos muy rápidamente aspectos importantes de esta ficha. ¿Quién va a leer eso, Juvenal? Pero es importante presentarla como a manera metodológica y a manera técnica, que existe una ficha técnica en el que además... Y es obligación de los medios, sí, ¿no? Sí, es presentar siempre, necesario, sí. Porque si no después se meten en problemas. Sí, pues, porque la gente también va a creer de que es que se la inventaron, que quieren favorecer a alguien. Bueno, el primer tema que queremos analizar en la noche de hoy, en este corrillos de análisis de la encuesta de Gallup, tiene que ver también con el nivel nacional, de cómo está la gente, y pasemos a la siguiente presentación. ¿Cómo está la gente? Yo no alcanzo a mirar ahí muy bien, porque las cifras son muy pequeñas, pero ustedes allá en su televisor sí saben qué es lo que está sucediendo. Estamos presentando ahí, en general... Yo le leo. A ver. Está como mal de ojos. Bueno, aparte si me la ponen. se nos fue ahora la pantalla, nos está titillando. Bueno, dice, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? Esa es la pregunta que está apareciendo ahí. Bueno, aquí está. En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? Sí. Bien, aquí mide principalmente los últimos gobiernos, desde César Gaviria, pasando por Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe II, Juan Manuel Santos I y Juan Manuel Santos II. El resultado de esta encuesta genera inicialmente un nivel de satisfacción del 18%. Antes la gente lo tenía en solamente el 15% y un nivel de insatisfacción del 73%. Venía de ser el 75%. Que mejoró un poco, movió la aguja un poquito, pero muy mal. ¿Será porque ya se va el presidente Santos? El presidente Santos está con el sol a las espaldas y realmente con ese esfuerzo tan grande, y hay que decirlo, sin apasionamientos, que hizo, esa apuesta tan importante, histórica, por el proceso de paz en el país, la verdad es que, digamos, uno diría, el presidente debería estar en el mejor de los mundos desde el punto de vista de imagen, pero ha gerenciado ese proceso de paz de manera desastrosa, y hay que decirlo porque hay mucha oposición, es decir, no ha sabido administrar los odios y los amores que genera cualquier proceso de paz y no ha sabido encauzar la energía de los colombianos en su gran mayoría para apoyar esa idea que yo creo que la historia le va a reconocer por mucho tiempo, ese esfuerzo que hizo, puso todo su capital político al servicio de esa causa y bueno, pues digamos, hay que decirlo y hay que señalarlo, y lo dicen todos los analistas, el presidente Santos hoy lamentablemente no, hay un dicho que en los políticos le he escuchado, dice, no hay santista gratis, y eso es complicado, es decir, no hay personas que estén con el gobierno porque crean realmente, ¿no? Parece que desde el primer mandato empezó como a hacer ese tema de las negociaciones políticas que son normales, pero la figura como tal de Santos no invita a la unidad nacional. Lamentablemente es lo que nos está mostrando estas encuestas, no estas solamente, todas las encuestas que se hacen y lo que usted percibe también en la calle, Juvenal, el taxista, el ama de casa, el estudiante. Digamos, sabe en el fondo que el tema de la paz era necesario, era importante, pero no le reconoce eso a Santos, no lo capitaliza. Pero no vayamos muy lejos. Digamos que los seres humanos somos desagradecidos por naturaleza. Sí, y nos resuelven un problema y luego queremos ya que nos resuelvan otro. Mire lo que pasó, yo me recuerdo mucho de García Rovira, no porque me hayan robado en Málaga el iPhone,
sino porque allá, para poder llegar a Málaga, Sí. hay que atravesar una serie de tramos muy difíciles. Sin embargo, uno ve, por ejemplo, a los líderes hablando pestes del gobierno, pero fue precisamente Santos, sin querer defender a nadie, pero fue Santos el que más plata le ha metido a que esa vía Le ha por lo metido menos más o hoy sea menos algo transitable. Más de 200.000 millones de pesos. Cosa que, y allá Es idolatran, histórico. Idolatran a Uribe, A Uribe, y le ganó preguntan cuánta de lejos, plata trajo, Uribe. y el señor Uribe nunca llevó ni un peso. Y yo creo que no ha ido. en los No, últimos es que yo años. creo que nunca ha ido. Entonces uno dice, la gente, ¿cómo agradece? No, es que la verdad en el imaginario, y hay que decirlo también porque este es un programa de análisis, en el imaginario colectivo, el trabajo, y hay que reconocerle a Álvaro Uribe eso, o sea, puso a un país que estaba derrotado, que estaba de rodillas, lo puso nuevamente a soñar y a pensar en que sí había futuro posible y que ese país que iba al traste, que estaba al borde del abismo, pues lo rescató, con todos los errores que pudo cometer en su gobierno y los que está cometiendo ya como jefe de la oposición, pero Santos no ha podido posicionarse en el corazón de la gente y es un trabajo muy difícil y creo que ya no lo va a lograr, lamentablemente para él, para su legado histórico, no va a lograr conectar, hacer ese clic por también errores. Él apostó a la paz, pero abandonó otras cosas importantes, la conexión con los territorios. El país, este país nuestro, es un país de provincias, este es un país de regiones, este es un país que no se entiende desde el Palacio de Nariño, que no se entiende desde los edificios públicos de la ciudad capitalina, esa fría y gris. No, aquí la gente quiere ver al mandatario con las botas puestas, quiere verlo en acción, quiere verlo cercano y parece que eso a los políticos bogotanos les cuesta muchísimo, muchísimo Pero hacer ese clic. lo que sucede con Santos sucedió algo parecido con lo que sucede en Barranca Bermeja, el tema de la polarización de las fuerzas. Aquel que no resiste el saber de que perdió el poder con aquel que ganó el poder. Ahora bien, fue lo mismo que sucedió cuando gana Santos y entonces Uribe quería como ponerlo por una línea, sí. Y entonces Santos decide poner un poquitico de tate quieto, de no hacerse a los mismos enemigos que venía trayendo Uribe, de generar todo digamos que hacer un gobierno un poco más liberal, pues Santos siempre ha sido liberal en su esencia. Seguro, sí. Y eso disgustó a Álvaro Uribe. Neoliberal, sí, ¿no? y disgustó a Álvaro Uribe, y entonces se polariza el país entre los que creen que Santos traicionó a Uribe y, lógicamente, los que estaban en la mermelada, que se llaman los santistas. El tema de la mermelada nació fue más por el tema de lo que en ese momento el ministro de Hacienda hacía, de repartir el tema de las regalías en diferente forma, porque antes había una forma de regalías directas para los municipios productores y en esta ocasión se coge todas las regalías y se entrega a todas partes del país. Partió la mermelada en toda la tostada. Entonces esa palabra de la mermelada quedó en que la gente pensaba que es que le estaban repartiendo algo a la gente, cosa que normalmente el señor Uribe también lo hacía. Lo han hecho todos los presidentes. O entonces, ¿por qué pagó cárcel la señora Gidis Medina? ¿Sí? Porque compraron una... Coterránea suya. Sí, porque compraron una reelección presidencial en el Congreso de la República. Pero la gente no entiende eso. Juvenal, usted dice que se polarizó entre los amigos de Uribe y los amigos de Santos. Sí. Yo creo que en este momento, amigos de Santos como tal... Usted mire, hay enemigos de Uribe, hay amigos de Uribe y enemigos de Uribe. Ajá. Pero la polarización no es amigos de Uribe y amigos de Santos. Son amigos de Uribe y enemigos de Uribe. ¿Por qué le voy a decir esto? Usted ve dentro de los amigos de Santos, pongámosle en esos mismos términos, los enemigos de Uribe, ¿quiénes son? La izquierda, el centro, ¿cierto? Sí. Que dicen esa opción guerrerista, esa opción de mantener al país en el conflicto, ese no es el camino. Pero ellos, llámese Robledo, llámese Claudia López, ellos no son amigos de Santos. No, de Uribe. Porque son enemigos de Uribe, pero no son amigos pero le votaron a Santos. Porque les tocaba.
Porque había que escoger una opción, Claro, la guerra o la paz, según lo que decía en ese momento. Hoy mira, digamos, el Twitter, las redes sociales de una Claudia López, es una de las críticas acérrimas al gobierno de Santos en otros temas diferentes al de la paz, eso sí. Sí. O sea, respaldan el tema de la paz, pero no están con el gobierno y le hacen ruido y pues no quieren a Uribe, pero tampoco quieren a Santos, y por eso es que se está abriendo esa brecha para que ellos hagan una propuesta alternativa a lo que es el uribismo y lo que sería el santismo, que hoy yo lo veo muy, muy reducido. Bueno, sigamos con la encuesta, ya empecemos a aterrizar los temas nuestros. Hay una pregunta que dice, y que tiene que ver con cómo es la percepción que tiene la gente alrededor digamos, si cree que las cosas están mejorando o empeorando. La pregunta es, en general, ¿usted cree que las cosas están mejorando o empeorando? Y las cifras... Antes de esa cifra, a ver, mire que ya está interactuando la gente. Un A ver, saludo dígame. para José Andrés Gutiérrez Mercado, que nos está escribiendo aquí a través del... ese votó por usted, ¿no? Saludos. Pues, Un voto, un votico. votico. Además que José Andrés sacó una muy buena votación para el Consejo. Él fue candidato al Consejo, muy buen ¿Por el pelado. maíz creo que era? Él era candidato del maíz. Ah, sí, era propio suyo. No estamos entre Uribe y Santos, estamos entre la política de la muerte y la política de la vida. Ah, bueno. Ese- Bueno, pero entonces uno que escogería ahí si eso poético se da, pues uno escogería la vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos Mire, decir? pero la vida, lo que se está diciendo hoy en el país es el cuento de la paz hoy, y ya lo vamos a ver ahí en la encuesta, no es la preocupación más importante, porque se supone que esa tarea, esa asignatura ya se chulió y que hay que defenderlo. Ajá. Y yo creo que en la mayoría de los casos lo que vamos a escuchar los colombianos es que se va a defender. Pero lo que está moviéndole el corazón hoy a los colombianos, y usted lo va a ver ahí en la encuesta, es el tema de corrupción, por ejemplo. Y los escándalos siguen y todos los días, y nosotros nos escandalizamos y decimos imposible, ya llegamos a la tapa, y cuando vemos, no, el jefe de corrupción, anticorrupción de la Es fiscalía, capturado por corrupción. es capturado por corrupción. Es que llegamos a la tapa. El jefe de seguridad de Medellín Sí. es capturado por estar unido, o sea, con bandas criminales. No, pero es que mire esto. O sea, es que- la sal corrompida, digamos. Sí, digamos que el gran Mesías Álvaro Uribe y toda su cúpula investigada, y la mayor parte han estado ya sentenciados, otros huyendo, y uno dice, entonces, si esos son los buenos, entonces, ¿dónde están los malos? Por eso. Pero venga, le cuento una cuenta Sí. a propósito del tema cuando usted decía de que es que comienzan bien pero no terminan tan bien. Sí. Eso le pasó a Richard Aguilar con el tema de la coalición en la Asamblea. Richard llegó con ¿cuántos diputados? ¿Se acuerda usted que Iván llegó con Aguilar. poquitos? Llegó con poquitos, pero logró conformar mayorías. Prácticamente el único que no estaba era Roberto Esmalvás. Seguro. El resto todos estaban, como la palabra de moda es enmermelado, pues estaban enmermelados. No, pero diga. No, pero No. digamos que eran amigos de Richard. Hablemos, que habían hablemos en dicho- términos de que hablaban el idioma de Richard, ¿sí? digamos, garantizó Que gobernabilidad. que le aprobaban todo a Richard. Bueno, digámoslo así. ¿Usted era el que orquestaba eso, no? No. Usted no era el de planeación. Sí, pero. Usted no era el que decía, Richard, No, pero planeemos. la mermelada. No. Pero, Richard, planeemos a ver cómo logramos esta... No. Bueno, pero la historia nos juzgará. Pero bueno, entonces, ¿y con cuántos termina Richard? Prácticamente solo, con los poco mucho que puede mantener ahí, pero realmente terminó solo. E inclusive hasta el mismo Iván Aguilar, que se fue por otro lado. Entonces, eso es una cosa. Entonces, a todo gobierno le cuesta plata, le cuesta burocracia, le cuesta gobierno tener una coalición. Cuando tú estás en el gobierno tienes amigos, ¿no? ¿Cómo era la canción de Julio Jaramillo? ¿Cuál era? De que cuando tú estás en el curubito sí tienes amigos, y cuando no, entonces todo el mundo te abandona. Julio Jaramillo es cuando se toma aguardiente. Sí, exacto. No, es que no. No, usted toma es mi aguardiente, mundo, usted toma no. puro whisky. Bueno, pero sigamos entonces. ¿Qué dicen las cifras a propósito de que si la gente percibe si está o no empeorándose o mejorando las cosas? La gente tiene una percepción de que las cosas están mejorando en un 50%, o sea que la cosa está muy dividida, mientras que la percepción de la gente que las cosas están empeorando es del 38%. Sí. ¿Hay negativismo? Hay ¿Hay pesimismo? Hay pesimismo en el país,
Y No, pero estamos hablando de Bucaramanga. es que se refleja. Ah, ya. Es que por eso es, o sea, como hay pesimismo en el país, nosotros no podemos decir que somos una isla y que aquí no pasa nada. Claramente lo que está sucediendo en el país político, en el país económico y en el país social está impactando a las urbes Sí. y la preocupación en este momento es que como lo decíamos al comienzo, la economía se mueve es por expectativas y si usted dice de aquí a mayo del año entrante esto no va a pasar nada porque vamos a estar en elecciones, la gente no sabe finalmente en manos de quién va a quedar este país, entonces se genera como el vacío, como será que, y claro, después aparecen ya las realidades locales y entonces estamos influidos, hay una influencia directa de lo que pasa en el país en general y en particular, pues obviamente esa sensación pues, se tiene que reflejar. Digamos que la cifra en Bucaramanga normalmente debería ser más alta, las gentes que piense que esto va por mejor Pero hay camino. mucha insatisfacción también porque la gente no sabe qué va a pasar con el pico y placa, no sabe qué va a pasar con la revocatoria, no sabe qué va a pasar en tema económico, todo el mundo se está quejando en muchas situaciones, pero mire hay que hacer la comparación con el archienemigo del actual alcalde, que es Lucho Borges, Sí. a quien le echa la culpa de todos los males que tiene Bucaramanga. Pero mire que en el nivel de creer o del nivel de optimismo más bajo, Lucho tuvo el 44% en agosto de 2013. Pero mire que ya ese nivel de pesimismo fue, ¿Pesimismo o optimismo? no, de optimismo, baja. O sea, digamos que el nivel más bajo de optimismo Sí, como de Lucho fue el 44%, Sí. mientras que el nivel más bajo de optimismo del actual gobierno ya llegó al 43%, y eso fue en febrero de este año. Y subimos ya al 5. Sí, ya llegamos al 5. No, pero estamos hablando De es lo- de importante. los- de Sí, ya los subió mínimos. unos puntos, ya Sí. subió unos puntos, llegó al 50. Ahora, el nivel más alto de pesimismo de Lucho Borges fue del 54% en agosto de 2013. Ustedes están viendo ahí en la gráfica, si es que si tienen un televisor grande. Y el nivel más alto de pesimismo lo tuvo Rodolfo Hernández en el 43% de pesimismo, 43%, y eso fue también en febrero, Es que febrero... donde se cruzó Cuando, el sí, pesimismo claro, con el... claro. Hubo ahí el tema digamos, coyunturalmente acuérdese que era el momento en el que teníamos el pico y placa zonal, Sí. la gente dijo, ¿esto qué fue lo que pasó? El alcalde no está conectado, un alcalde que nos dijo que iba a conectar con la ciudadanía, que es el gobierno de los ciudadanos y nos está haciendo esto, o sea, y midieron precisamente en esa semana y realmente... Yo creo que en estadística esos puntos se llaman puntos fuera de control porque son condiciones, digamos, muy particulares del momento en el que, digamos, se toma la muestra, pero en general, la verdad, con un alcalde como Rodolfo Hernández, la gente debería estar más optimista, digamos, en principio. Sí, porque va a acabar la corrupción, sí. sí, porque va a acabar con lo malo, sí, porque es el Mesías, sí, porque es Álvaro Uribe II, bueno. Sí, no entiende uno por qué esa, digamos, esperanza, ¿cómo estuvo al comienzo, cuando arrancó? Cuando arrancó, estamos hablando solamente de la percepción de que si las cosas están mejorando, Sí. pero todavía no tenemos la imagen de él. Sí, sí. Estamos En hablando la ciudad. Él comenzó en un 59%, la gente tenía un 59% de optimismo y un 39% de pesimismo cuando arrancó. 59% claro. de optimismo, o sea que arranca muy bien. Muy La bien. gente dice, no, las cosas van a mejorar, qué bueno, qué rico. Pero resulta que la gente empieza a perder como la credibilidad, como que este man como que demasiado toque y de aquello nada. En fin, creo que en ese sentido... Le ha pasado factura también sí, muchos es un errores. desgaste, de todos modos Sí, el tiempo sí, también es un desgaste. Yo me acuerdo, por ejemplo, que un gobernador que llegó con muy buena imagen y que, digamos, que se mantuvo, fue Richard Aguilar. Casi que estuvo siempre arriba, pero no crea, es un nivel de desgaste muy tenaz, estar todos los días, que hay que estar en los medios, que estar en unas comunidades. Usted ha dicho el tema de medios. Aquí a este programa, de pronto hubiéramos invitado a un personaje como Ancísar Casanova. Ajá. ¿Y ese dónde anda?
ese está ¿El trabajando. Huila se fue a traer para el Huila, no? No, ese, mejor dicho, mire que estuvo también en lo de la revocatoria ¿De Barranca? de Barranca. ¿Apoyando la revocatoria? No, acompañando la estrategia para... Pero es que la estrategia, es que yo no entiendo, 168 revocatorias a nivel nacional y la única estrategia que hacen los alcaldes para sostenerse es convocar a la abstención. Yo no entiendo cuál es la suma y la resta. Pues, es muy importante sensibilizar al ciudadano tanto para que vote como para que no vote de manera activa. Es que la abstención en estos casos de revocatoria es válida desde el punto de vista democrático porque es una abstención activa, es decir, yo decido no salir a votar porque Bueno, no ahí nos estoy de acuerdo. gastamos 605 millones de pesos. Sí, no hay costó, derecho, no hay derecho, costó no hay derecho. el que fueran solamente 15.000, 16.000 personas a votar por 15.000 por el sí y 1.000 y pucho por no. Le decía lo de los medios, es muy importante y usted que es de los medios sabe... ¿Y usted que también? ¿Yo también? Claro, usted no está aquí, usted no es el sí, dueño claro. de esto. Juvenal, la estrategia es muy importante. Personas como Ancísar, personas como los que han estado detrás de esas grandes apuestas de los mandatarios. Mucho se ha hablado de los argentinos, con el caso ¿De los de Bucaramanga? de Rodolfo. Pero La cocina Hot Wars se llama. Sí. Nosotros en el Codorrillo fuimos los que sacamos esos leoninos contratos y que no pasó nada. Contratos que eran prácticamente iguales con gente que ni siquiera eran bachilleres, o sí, eran simplemente bachilleres. Lo que pasa es que el nivel de que se estudia en Argentina, pues allá todo el mundo piensa que los argentinos son dioses, entonces creemos que somos los mejores, pero era más un pago porque hace mucho tiempo yo venía trabajando con Rodolfo Hernández, eran los que le hacían las piezas para vender los apartamentos, y entonces él les pagó por haberles hecho lo que se llama la lógica, la ética y la estética. Ellos fueron los que salieron. pero todavía trabajan con HG. Sí, claro. Son los que hacen o sea, los- ellos trabajan, ellos cobran en la alcaldía, pero trabajan para HG. ¿Cómo le parece? Es tan bueno, ¿no? Y ese es nuestro Salvador. ¿Cómo le parece? No, yo definitivamente vuelvo a votar por Sergio Isnarto la próxima. Aprobado. Bueno, sigamos entonces. Ya lo que nos viene son las cifras nacionales de los alcaldes, para mirar muy rápidamente. A ver, ¿con quién comenzamos? Mi estimado Juan David. Ahí están, son las de Juan Manuel Santos. Está ¿De Presidencia de la República cuál es? Que ya hicimos un ¿Aprueba? análisis que está muy... Sí, es que aquí me está relampagueando. Es el de la aprobación. ¿Del presidente de la República? Sí. En general, ¿usted aprueba o desaprueba de la forma como se está desempeñando en su labor como presidente de la esa es, República? esa pregunta. Bueno, estas cifras a mí me entristecen muchísimo. Me duelen en el alma. Usted es muy santista, usted es santista. usted es No, santista. yo no soy santista ni soy antiuribista. Yo trato de ver las cosas como son. Y es que uno en Barranca Bermeja tuvo que sentir la violencia Seguro, al lado. seguro. Y cuando me hablan de paz, yo por ese lado me voy. Cuando me hablan de que hay que hacer inversión, pues yo por ese lado me voy. Yo no sé si seré izquierdoso o seré de qué, pero a mí me parece que eso es lo que tiene que hacer un presidente. Lo que pasa es que tiene en estos momentos una oposición y todo lo que va a Feroz. hacer. Claro, pero digamos que no existiera esa oposición. ¿Por qué Vargas Lleras, siendo del mismo gobierno, siendo la mano sale derecha de... no sale a- entonces sí está arriba Sí. y resulta que el presidente Santos está abajo? Seguro. Hombre, porque es Ay. que Vargas Lleras era el que llevaba el cheque a las regiones, era el que se tomaba las fotos, Sí. era el que entregaba las obras, y eso era lo que la gente quería ver en el presidente Santos. Sí, Entonces yo sí. no entiendo. Él desplazó un tema que Sí. era fundamental, Santos, se lo dejó al vicepresidente, pero eso ya había un pacto, ¿no? Cuando Vargas Lleras decide apoyar en segunda vuelta la primera vez en la que se presentó Santos, que ganó, porque acuérdate que Vargas Lleras empezó a subir Sí. de un momento a otro en primera vuelta, no le alcanzó por tiempo, Sí. ¿sí? Y él toma la decisión de apoyar a Santos y ahí hacen unos pactos, ¿sí? Sí. Y yo lo voy a apoyar en la reelección, pero entonces todo el tema de la vicepresidencia, digamos, concentrada en un sector que es tan importante como el de la infraestructura, y hay que decirlo también, Vargas Lleras revolucionó la infraestructura. ¿Cuántas Las veces? vías de las 4G. Sí, no, la verdad. Pero también es que también les zampó un peaje cada... Bueno, pero es que cómo se construye Pero además. usted sabía que Santander es el departamento, Pues top eso- 3 de los departamentos con más peajes. Eso dijo el diputado. No, es que eso no Edgar lo Suárez. dijo Edgar Suárez, eso lo dijeron eso lo dijo la ANI, lo que pasa es que lo tenías como escondido. Y vienen 3 más. Sí, o sea que cada vez que pero nos construyen una obra... no son nuevos.
¿Ah? O sea, bueno, ese sería de otro Mire, debate. hay uno tirando para el, no sé, para la zona de San Vicente, el Carmen, no sé, que hacen con un lazo. Ah, y ese bueno, pero- también es un peaje. Y para ¿Y Zapatoca. lo ha pagado usted? Exacto, ese. Zapatoca. Ahí con un lazo. Sí, 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 Como sí, cuando sí. usted se acuerda cuando estaba chiquito y que los niños pedíamos para que nos dieran Para el carrancio. exacto, entonces uno ponía un lazo y Sí, entonces sí, que pasaba le daba a uno una moneda. le Aquí tocaba. son 5.700 pesos. Sí, sí, ¿Ah? el de Zapatoca. Pero bueno, estamos diciendo, Vargas Lleras, independientemente de todo, hizo lo que mucha gente esperaba durante mucho tiempo que hiciera un gobierno: darle casa, llevarle agua potable, hacer vías, etcétera. Hay que reconocer al O sea, César es lo que es del yo no César. sé qué ¿Sí? tan malo es el gobierno. Sí que hay problemas de corrupción, pero bueno, y es que el gobierno de Álvaro Uribe no lo tuvo. Ahora, sí que hubo problemas No, de mermelada y todo lo que usted quiera, pero es que acaso no compraron cosas en el gobierno pasado. Y uno no tiene que hacer la referencia en que es que el otro es malo y nosotros también. No. Yo soy de una línea más Pero yo lo que moderada. pienso es que hay Es decir, unas realizaciones. hay que ser justos en las cosas. Santos y su equipo han hecho cosas interesantes, y el tema de infraestructura con Germán Vargas sí que hay muchos temas ahí muy positivos para el país. Claro, todavía están pendientes muchos temas ahí de manejos, pero bueno, apartándonos de ese tema, hay que decir, hay unos resultados. Pero la gente empieza a escuchar a la oposición cuando, por ejemplo, suceden las cosas como sucedieron hace unos meses, unas semanas atrás, y está sucediendo ahora. ¿Cómo así que se arma todo un escándalo porque la Corte Constitucional, que es uno de los, digamos, es el máximo órgano, el máximo tribunal que tenemos nosotros de constitucionalidad, dice: óigame, el acuerdo de paz, el famoso fast track, que es un mecanismo para que el Congreso de la República pase, digamos, derecho, como por entre un tubo, las leyes asociadas. Ni tan dentro de un tubo. No, que No, se divide a la ¿cómo mitad va del entre término tubo? de... Sí, pero como fue concebido y como fue pactado en La Habana, era: usted no puede decir ni mu, señor congresista, no puede decir mu, si nosotros como gobierno no lo aprobamos. Entonces, maniataba al Congreso. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Dijo: aquí hay una democracia, hay separación de poderes, y hay que respetar eso. Pero la Constitución política también establece muy claro El derecho a la paz. y que No, no. el único que puede avanzar y proponer y es que la generar Corte y acordar Constitucional una paz es el presidente de la República. Juvenal, es que Pero no estamos hablando de que la Corte Constitucional dijo que no es el acuerdo de paz. No, la Corte Constitucional dijo: venga, ustedes hicieron un acuerdo, buenísimo, los aplaudimos, pero aquí las cosas en sus justas proporciones. El Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y la Justicia cumpliendo sus labores. Si llega una ley al Congreso de la República, claro que tienen la obligación, el derecho y el deber de examinarla y poder hacerle cambios, porque así está la separación de poderes. Señores de Gobierno Nacional, su fast track, muy bien, pero en esa parte sí, por favor, que el Congreso diga. Y eso fue todo un escándalo. Ahí me parece que empiezan a fallar. Incluso un candidato que a mí me parecía muy respetable, y me parece un señor, que es Humberto de la Calle, se fue lanza en el ristre contra la Corte Constitucional. Hombre, es nuestra institucionalidad la que está hablando y hay que respetarla. Ahora están estudiando y están examinando la Justicia Especial para la Paz, la JEP. Y, mejor dicho, los mensajes le han llegado a la Corte Constitucional: cuidadito, toca alguna coma de ese texto. Me parece que ahí es donde nos empezamos a radicalizar en términos de que es que el acuerdo de paz es perfecto. No, y no puede ser perfecto, y se reconoce como un instrumento imperfecto porque es entre seres humanos que se acordó, pero las cosas en sus justas proporciones, porque no nos podemos volver como la oposición que cada cosa que sucede entonces rasga las vestiduras. Aquí, si la Corte Constitucional, si el Congreso hacen y ejecutan una acción concreta, pues hay que respetarla, porque esa es la separación de los poderes y ese es el Estado social de derecho que contempla la Constitución del 91. Bueno, Sergio Isnardo, sigamos avanzando en el análisis del día de hoy. ¿Tiene más saluditos de aquí? Bueno, no, José Andrés ya dijo: la política
de la vida implica salud, educación, la defensa del medio ambiente, inclusión social, seguridad alimentaria, trabajo digno, y para eso necesitamos cero tolerancia con la corrupción. Pero Andrés ya está hablando también del tema que hoy a la sociedad colombiana lo tiene aterrada, que es el tema de la corrupción, que lamentablemente se desbocó como nunca antes en el país. Alguien decía hoy en las redes sociales, con el silencio de las balas se empezó a notar ese cáncer que carcomía a Colombia, que era la corrupción. Sí. Y eso también es positivo del proceso de paz. No, pero es que todo el mundo cambia aquí los discursos más rápido que de calzoncillos. ¿Por qué? Mire que antes de Santos, Sí. todo el mundo hablaba que había que acabar con la guerrilla o hacer la paz. Sí, claro, sí. ahora ya prácticamente se hizo un proceso de paz. Entonces, todo el mundo corrió rápidamente a no quedarse el siguiente problema, que era la corrupción. Entonces todo el mundo se volvió anticorrupción y empieza todo el mundo a echar carretas sobre la anticorrupción. Pero aquí ya no es Y de el que no- carreta. Venga, las redes No, sociales sí, están... es cierto, pero vuelvo, insisto, pero es que somos muy acomodados. Somos campeones mundiales del acomodamiento. Y Nos dígalos. acomodamos a lo que está vigente, porque es lo que genera votos. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Seguro. Pero si todo el mundo hablara, pero también hiciera, muy seguramente no tendríamos. Y es que pero los que- usted no escuchó, fue viral también en las redes, cuando cogieron el fiscal anticorrupción Moreno la semana pasada, inmediatamente salieron a mostrar los discursos grandilocuentes que el fiscal anticorrupción hacía en sus giras de bolsillos de cristal. Nuestro fiscal general de la nación, que seguro tiene las mejores intenciones, él quiere ser presidente de esta república, y si quiere serlo, tiene que ir abonando ese camino y hacer una muy buena fiscalía. Se equivocó en materia grave al escoger a este personaje, y usted dice, Yo pienso el que discurso, sí. y todo Yo se mete en el pienso que discurso. La equivocación comenzó con el señor fiscal, que es un político de primer tiempo. Segundo, que está untado tema Odebrecht, y además de eso es el que le hace caso a un grupo político que tiene candidato presidencial, amigo personal de Germán Vargas Lleras. Entonces, ahí no puede haber justicia cuando usted está más hacia un lado que hacia el otro. Venga, Pero Buenal, quiero que no, avancemos, quiero que sí, avancemos. claro, A ver. pero yo creo que es, digamos, un jurista respetable. Ah, no, es que nadie está diciendo que Un no jurista estudió bien respetable. y que pudo Y- haber sacado 5 en todas. No, eso Y está bien. él tiene una proyección, Pero yo sé muy que- bien que no llegó a ser fiscal solamente por eso. pero O no ha sido político el hombre. Pues claro que ha sido político. digamos, ha participado en la parte privada, en la parte Y los pública. pagos que se hacen a los congresistas que lo eligieron es a través de puestos. ¿O no es así? ¿O me lo va usted a negar delante Claro que sí. Como lo hizo el Inmaculado Ordóñez. ¿Y por qué cree que salió por la puerta de atrás? Por eso. O sea, usted no quiere que un santandereano sea presidente. No. También tuvimos a Serpa y no le sacaron de todo al pobre Serpa. Sí. Entonces, pero bueno, sigamos. Bueno, En saludo general, aquí, usted- saludo que están saludando. A ver, Nelson Blanco, Ajá. Julio César García, Jorge Barajas, César Martínez y Jorge Luis Alfonso, que en este momento están reportando sintonía a través de Facebook. Y de la que red nos social. hagan comentarios, ahorita los vamos a leer. Bueno, en general, vamos con el siguiente. ¿Aprueba o desaprueba la forma como se está desempeñando en su labor como alcalde de Bucaramanga el señor Rodolfo Hernández? Bueno, el señor Rodolfo Hernández comenzó en un 79% en febrero de 2016. Extraordinario, yo creo que no había habido Sí, alcalde. yo pienso que es que nadie se sorprendió porque él había ganado. El hombre venía de una actividad netamente social, política, cívica y bueno, yo no sé. Bueno, en Fue el estadística paro. hablamos de la trazabilidad, es decir, Sí. la serie de tiempo, la trazabilidad, quién había tenido el más alto puntaje de favorabilidad según la Gallup. ¿Y qué Bueno, porcentaje? Fernando Vargas Mendoza. ¿En qué porcentaje? En un 83% en julio de 2010. Vea usted. Fernando siempre, porque Fernando era un tipo muy popular, ¿se acuerdan? Sí, seguro. Fernando es una persona que salió de la administración incluso no por malo, sino porque dos funcionarios de él hicieron algunas cosas no muy correctas en materia disciplinaria y salió él también pringado, como dicen en mi tierra. Y hay que reconocer también que Fernando Vargas proyectó
las mega obras en Bucaramanga. Que son las que todavía se están entregando, ¿no? Sí, sí. No ha entregado una sola obra, no ha pavimentado una sola calle el señor Rodolfo Hernández. Y sin embargo, pues hombre, comenzó con un 79%, después, 4 meses después, en junio de 2016, llegó al 81%, la gente estaba ciega, sorprendida por él. Cuando Rodolfo salió a decir yo soy el nuevo Papa Francisco. No, hasta lo sacaron en un meme diciendo que iba a ser el próximo candidato presidencial. ¿Se acuerdan? Sí. No, que se iba a retirar. Jorge Figueroa manda un meme diciendo sí. Rodolfo presidente. Sí. Pero menos mal que es una ridiculez más de las que él tiene acostumbrado, porque como todo reyesuelo tiene también su payaso, ¿sí es que se dice? Bueno, pero empieza el declive del señor Rodolfo. Agosto de 2016 pierde 15 puntos. En octubre llega a 60%. En diciembre cerró la Navidad con el 56%. Comienza febrero en el 48%, que ha sido su peor medición en febrero de 2017. Luego logra 18 puntos importantes de recuperarse en esos 2 meses y vuelve a perder 2 puntos en los últimos 2 meses. O sea, yo creo que está en el 64%. Yo creo que es si uno quita lo de febrero, digamos que es como un punto fuera de control, el alcalde efectivamente estuvo en un momento con una favorabilidad extraordinaria, un capital político extraordinario, que en el fondo yo creo, Juvenal, todavía la gente dice, hombre, el alcalde de Bucaramanga se le reconoce que efectivamente está cumpliendo en lo que tiene que ver con su lucha frontal contra la corrupción, en que no va a hacer tratos con los concejales. Yo se lo titulo de una forma, ha estado en el cielo y en el infierno. Bueno, buen titular, por algo usted es periodista. Buen titular. Pero bueno, ahorita está en el purgatorio, diría yo, porque o sea, no está en el momento más importante en términos de favorabilidad, pero tampoco está en el momento más bajo. ¿Qué se está viendo ahí? La gente le está pasando una cuenta de cobro frente a los temas que usted mencionaba más temprano, temas como el de movilidad, temas como el de la basura, que va a ser un problema muy importante, el tema asociado a la seguridad también, y obviamente lo que decíamos inicialmente, el ambiente nacional tiene aquí un impacto local que pues también hay que decirlo, capitaliza en un momento dado Rodolfo Hernández como alcalde, y obviamente seguramente ahora que hablemos del gobernador. Pero mire, hay un elemento también en Bucaramanga, es que Escoba Nueva barre bien. El mismo Lucho Borges comenzó con un 70% en su primera medición, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué significa? Es más, incluso no podemos decir también que una cosa va con la otra, porque venía el señor Héctor Moreno de hacer una cosa supremamente mal en el gobierno y terminó en un 41%. Y arranca Lucho 2 meses después y tiene un 70%. El señor Rodolfo Hernández llega con un 79%, pero él empezó a bajar de la forma, Dios mío, o sea, fue un declive total. ¿Sí? Ahora, ¿qué le estoy viendo yo a Rodolfo Hernández? Alguien me decía hoy, si Rodolfo Hernández hoy, por ejemplo, la Secretaría de Salud, tiene un programa para vacunar los niños, etcétera, pero también le dicen que en la Secretaría de Salud hubo una licitación en la que se presentaron 15 oferentes. Él prefiere mostrar... Pero sí. No, digo, pero estamos hablando de... una hipótesis. No, estoy hablando de una hipótesis para señalar lo siguiente. Él prefiere hoy mostrar que hizo un contrato con 15 oferentes a decir que vacunó los niños, poniendo un ejemplo cualquiera, pero digamos se concentró y se va a concentrar de aquí hasta el final de su gobierno porque sabe y lo ha dicho, eso fue por lo que la gente me eligió y va a martillar el tema de la corrupción y va a martillar el tema de la transparencia y todos los días vamos a escuchar a Rodolfo Hernández hablando como habló ayer Juvenal por los medios de comunicación, alguien le objetaba, quizás un periodista, otro Juvenal quizás, diciéndole, alcalde, pero a usted le dicen que no ha hecho nada. Él dijo que no ha hecho nada. ¿Les parece poquito haber sacado a la cantidad de forajidos que había en la alcaldía de Bucaramanga? Y ese lenguaje procaz, ese lenguaje, altanero, ¿cierto? Que es propio de campaña política.
pues va a seguir siendo como el caballito de batalla de él, y enhorabuena por la ciudad en los términos de transparencia. Pero la cuenta pendiente de Rodolfo es en el tema de gerencia pública, en donde ha patinado, y por eso esa favorabilidad que tuvo no va a ser tan fácil alcanzarla si no empieza a mostrar resultados ya de gerencia pública. Va a mantener el discurso anticorrupción, el discurso de la transparencia, muy bueno para la ciudad, pero también los ciudadanos le van a reclamar cada vez más resultados concretos en los temas del día a día, en los temas que le duelen a la piel del ciudadano. El peor momento en materia de desaprobación de Lucho Borges fue del 56% en diciembre de 2013. Y en estos momentos la desaprobación del señor Rodolfo Hernández es del 31%. Su peor momento fue, como lo dijimos, en febrero, con un 48%. Una cosa es la aprobación que va en verde, otra cosa es la desaprobación que va en rojo. Entonces, ese es más o menos, que ustedes ven, hay una caída del verde, sí, cosa estrepitosa. Bueno, verde, hablando del Partido Verde, no. Venga, a propósito de todo, cuando usted decía que los oferentes, que mucha pluralidad, hoy en la Asamblea del Departamento nos sorprendió la denuncia del diputado Edgar Suárez, sí, la vi, donde decía... el tema de la MAP. Exacto, es que hubo un único, prácticamente le entregaron a dedo el tema de las tecnologías. Y Rodolfo tiene que cuidarse mucho, el alcalde tiene que cuidarse mucho de ese tema de los residuos sólidos. Primero porque es un tema que con el San Benito de los residuos sólidos nos han traído 15 años sin ninguna solución. Es decir, el Carrasco debería estar cerrado desde hace más de 10 años, advirtiéndolo desde hace más de 15. Ajá. Pero Rodolfo Hernández tiene un conflicto allí de intereses y tiene que dejar clarísimo ese tema de los residuos sólidos. Acuérdese usted, Juvenal, que él hizo parte de una empresa que pretendía, cuando él era empresario y tenía todo su derecho porque era empresario, no era político, pero incidía en la política. Bueno, pero él quería... ayudaba desde afuera y por debajo a los políticos. Él quería hacerse con el negocio de las basuras. Ayudó a elegir a Lucho. Bueno, le pagó la boda a Lucho. Ese es un antecedente. Antecedente. Comen en el mismo plato. No, claro. Y resulta que ahora sí le huele más Lucho. No, ahora Lucho era el malo porque no lo dejó hacer negocios con él y ahora el Lucho es malo. Bueno, por las circunstancias, por las circunstancias que fuera, hoy Rodolfo, sin lugar a dudas en el país, sí representa ese nuevo discurso de la anticorrupción y la transparencia. Pero ojo, alcalde, porque le están prendiendo las alarmas frente al proceso de basuras, de la MAP, del relleno sanitario, las nuevas tecnologías. ¿Quién va a ser el próximo alcalde de Bucaramanga? ¿Manolo? Gracias. Sí. No, es que dice aquí Nelson Guerra sí, que cuando se quiere hacer las cosas bien, primero tiene que limpiarse la casa. Pues yo no sé si están hablando de la alcaldía o de la casa del mismo Rodolfo, porque es que inmunda sí debe ser, porque la forma como se tratan en la familia de Rodolfo, y lo sé porque personas cercanas han visto cómo se tratan de hijuemadres y de cosas que son... Entonces, uno puede ser un buen alcalde, y se lo digo a usted que ha sido un hombre muy bien formado, un hombre cálido, un hombre educado. Uno puede ser buen alcalde cuando es mala persona. No estoy hablando del alcalde, pero quienes conocen al alcalde pueden referenciar cerca a lo que estoy diciendo. Es decir, a mí me gusta más, obviamente, el liderazgo integral. El liderazgo integral. Que un hijo a mí me diga, oiga, hijo de tantas, ¿usted va a entrar o no va a entrar al ascensor? Pero en la historia de la humanidad hemos tenido muchos gobernantes que han sido... Sí, el Führer, por ejemplo. No. Churchill, por ejemplo. Ajá. Winston Churchill. ¿Pero sí han servido de algo? Totalmente, le hicieron un servicio enorme a la humanidad y eran unos cascarrabias y impotables y la gente no levantaba, pero eran buenos estadistas. Digamos que claro, a uno le gustaría un liderazgo inspiracional, un liderazgo en el que no haya tacha ni en lo público ni en lo privado, etcétera. Pero digamos que hemos hecho un pacto social que usted a nivel privado pues tiene que portarse bien, pero... ¿Dónde queda Cozumel? Cozumel es esa Argentina. Sí, bueno, de allá nos están hablando. Sí. Y bueno, el saludo también para Víctor Alfonso Suárez, para Javier Puentes Moreno. Ever Romero. Sí, vamos con el que a usted le interesa.
Ah, sí, con el no, a mí me gobernador de interesa Santander. Bucaramanga también. Sí, ¿Cómo así? bueno, sí, Claro. electoralmente sí, pero Por supuesto. dentro del tema de imagen, vamos a ver cómo le ha ido a nuestro flamante gobernador Didier Tavera. Cuando digo flamante no significa que es que sea un berraco, simplemente que también se le sale la piedra muy rápido, entonces es bastante. Venga, no. ¿Usted sabe qué es flamante? Sí, que es inflamable. Flamante es que es esto. Es la nuevo. flama, la flama. Ah, no, La eso flama es de la candela. Eso es flemático. Flamante es que es nuevo. O sea, No, pero podríamos decir. pero ha cambiado mucho Didier, ¿sabes? De enero a marzo del año pasado teníamos flamantes alcaldes. Ah, bueno, y vea, flamantes es una gobernadores. isla mexicana. Ah, es de México, Sí. Cozumel, claro. No. Sí. Saludo creo que- especial, vamos para allá. ¿Sí? Vamos para allá. Ahí está diciendo. No, me averiguó muy rápidamente Juan David. Ah, Juan David. Ah, bueno, entonces vamos con las cifras de la gobernación de Santander. Bien, ¿cómo lo fue al señor Didier Tavera? A ver, perdió igual como el señor Rodolfo Hernández, en los últimos 2 meses perdió 2 puntos, había logrado un buen, digamos que había logrado un ascenso, había recuperado un poco. Con él hay que tener en cuenta 2 cosas, y eso lo aprendí usted en el primer programa que hicimos, en el primer análisis. Es cierto, el señor Rodolfo Hernández llegó con una muy buena, un buen nivel de aceptación en su gobierno, porque venía de ganar aquí en Bucaramanga, y es donde se hace la medición, mientras Sí. que el señor Didier Tavera ganó en las provincias, y si se midiera en las provincias, pues él estaría arriba. Seguro. Pero como se hace es precisamente donde no le fue tan bien, entonces claro, la gente sigue teniendo una percepción de él más o menos. Ahora bien, comienza muy mal el señor Didier Tavera. Comienza, creo que históricamente no se han dado esos datos de su nivel de aceptación, y creo que él mismo lo sintió. Él lo sintió tanto que empezó a hacer cambios, como por ejemplo contratarlo a usted para la planeación y así sucesivamente. Pero bueno, el tema es que hoy por hoy vemos un gobernador diferente, un poco más abierto, un poco más accesible, que está llegando ya a las provincias. No se queda media hora como antes, ahora se queda 1 hora. En fin, ahora bien, O sea, usted lo está viendo mejor. para terminar, Bien, entonces Juvenal. comienza con su peor medición histórica, porque ni la tuvo Serpa, ni la tuvo el coronel Aguilar, ni la tuvo Richard Aguilar. Él comienza con el 45 y empezó a ascender paulatinamente. Incluso en el mes de octubre llegó al 64%, que ha sido su máxima medición en la parte positiva, y hoy por hoy perdió 2 puntos, ahora está en el 54% con respecto a hace 2 meses. Y en el nivel de desaprobación, de igual forma, también está logrando bajar esos niveles negativos. Pasó incluso del 33% que en los 2 meses pasados fue el más alto nivel de desaprobación, a pasar al 29%, que fueron 4 punticos ahí importantes, ¿no? Donde pierde ese nivel de situación negativa. Doctor Sergio Isnardo, que se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el lastimosamente. tiempo. ¿Cómo fue esto? Ni siquiera comercial le pudimos pasar, ¿no? Imagínese. Pero venga, el último sí. Sí. Mi estimado, les presento el análisis que viene el día martes con la circulación de la revista Corrillos. Este es el último pantallazo que les quiero presentar, y esta es precisamente cómo, ahí está el análisis completo. Sí. Dígame cómo le pareció el título. Pues está bien, me gustó el de el cielo y ese no lo alcanzó a meter. Lo que pasa es que en Corrillos utilizamos solamente 2, 3 palabras de título. Bajonazo, ahí está todo. Sí, ahí está todo. Ambos perdieron 2 puntos, pero nos alegra por ellos, porque poco a poco están encontrando el nivel. Tienen que encontrar el nivel. Porque es que si les va bien a ellos, Nos va bien a todos. oiga, me estoy volviendo político. Sergio, muchas gracias. No, Juvenal, a usted, muchas gracias a los televidentes, a los que nos siguieron por redes sociales. Creo que estos análisis son muy importantes, hacerle seguimiento a la gestión de nuestros mandatarios es fundamental, porque ellos realmente... Ningún mandatario, después de hacer un esfuerzo enorme para llegar a ser gobernador o a ser alcalde, quiere hacer las cosas mal. Ellos quieren hacer las cosas bien. El tema es que a veces se van por el camino equivocado, que a veces no Se consiguen, pierden en el horizonte. se pierden, etcétera. Pero Hay poco que a poco, como regalarle la usted dice, brújula de Jack Sparrow. Bueno, pirata. bueno, muchas gracias. Mañana también lo tendremos a usted otra vez. Bueno, mañana vamos a analizar el consejo. De lo de Consejo Cómo Vamos. Consejo Cómo Vamos. A ese también tenemos un informe especial sobre los buenos muchachos. Que pasen ustedes, feliz noche. Chao, chao.